¿qué tal amigos? El día de hoy estaremos disfrutando del Acuaparque Aguasol y Alegría en Honda, Tolima. Así que acompáñenos y sean todos ustedes ¡bienvenidos! Para llegar al Acuaparque tenemos dos opciones. La primera es salir por la calle 80, vía La Vega. La otra opción es tomar la calle 13, vía Sasaima, hasta llegar a Villeta, lugar de conexión de ambas vías. Seguimos rumbo a Guaduas, para finalmente llegar al municipio de Honda, Tolima. En esta oportunidad, elegimos la vía por La Vega, debido a su infraestructura de doble calzada, a diferencia de la vía a Sasaima. En nuestro trayecto, pasamos por el Alto del Vino, un pintoresco parador, repleto de comercios donde ofrecen gran variedad de productos típicos, como la almojábana y el roscón resobado. Pasamos por La Vega, Villeta y Guaduas, esta última reconocida por ser la tierra natal de Policarpa Salabarrieta, la Pola. En el trayecto, encontramos un total de 3 peajes. Honda, también conocida como la ciudad de los puentes, fue el primer puerto fluvial de Colombia y era paso obligado desde la costa caribe al interior del país. Este es el puente Luis Ignacio Andrade, construido en 1952, una estructura de hierro, acero y concreto que fue de mucha importancia en el desarrollo de la economía del país. Un punto emblemático que une a Honda y a Puerto Bogotá. Lo del pasadía, que vale 35.000 pesos. Si tengo convenio con Confenalco, con Cuchillo, Cafán, con Fatolima, quedan en 28.000 pesos. El parqueadero es totalmente gratuito. El Parque Aguasol y Alegría no responde por daños. Se le da una tabletica. ¿Qué es esta? Muy amable, Señor, gracias. que estén muy bien, que disfruten. Gracias. Con más de 3 décadas en funcionamiento, el Acuaparque fue fundado por el piloto y empresario David Owen Hughes Williams, quien fue el primer alcalde de Honda, elegido por voto popular en 1988 y propietario original del parque acuático en sus primeros años. La historia del parque inicia a partir de la tragedia de Armero en el año 1985. Su propósito era impulsar la economía regional y brindar oportunidades laborales a las comunidades afectadas por este suceso devastador. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí, mira, el parque maneja 2 tarifas, que es la tarifa particular, que tiene un costo de 35.000 pesos para adulto, y para niños que midan menos de 1,20, 28.000 pesos. Ya con convenio de caja de compensación, que están ahí adscritas, tiene un costo de 28 para adulto y 25.000 para niños que midan menos de 1,20. La información de los peajes te la dan en la recepción del hotel. Aquí solo manejamos la taquilla y lo que es del parque como tal. Con mucho gusto. Buenas tardes, ¿en qué les podemos colaborar? La habitación para pareja tiene un costo de 262.000 pesos la noche. Le incluye parqueadero, el desayuno tipo americano y el ingreso al parque acuático. Las habitaciones son muy cómodas, tienen su aire acondicionado, televisor. El parque acuático va de 10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Ya de 5:30 hasta las 9 de la noche, solo servicio de piscina para los huéspedes. Contamos con restaurante, manejamos platos a la carta.
Las habitaciones están equipadas con baño privado, aire acondicionado, televisión y una amplia ventana que permite disfrutar de vistas al exterior. El hospedaje incluye el desayuno al estilo americano, con 3 opciones a elegir: huevos al gusto, tamal o caldo de costilla. Vienen acompañados de una bebida caliente, jugo de naranja, mantequilla y mermelada. Y bueno, amigos viajeros, aquí voy con mi equipo del día de hoy que me acompaña. Ya nos registramos en el hotel y procedemos a ingresar al parque acuático. Ya tenemos todas las manillas. ¡Canal Viajeros! Para ingresar. Gracias. Dentro del Aquaparque encontramos una amplia variedad de atracciones que incluyen 7 piscinas y 8 toboganes. Se destaca el Kamikaze, uno de los toboganes más rápidos de Colombia. Pero la joya de la corona es su piscina de olas, la pionera en Latinoamérica. Encontramos kioscos distribuidos por todo el parque donde se pueden dejar las pertenencias. Te recomendamos guardar los objetos valiosos en los casilleros. Hay una zona con árboles, ideal para descansar y resguardarse del sol. Tienda de snacks. Restaurante. Área de juegos infantiles. Cancha deportiva. Zona de duchas. Y vestieres. Al lado encontramos la zona de casilleros. Hola, buenos días. Para el servicio de lockers. El costo de la llave tiene 4.000 pesos y tienes que ir a adquirirlo en la tienda de este lado. Sin más espera, es hora de disfrutar de la piscina de olas. Bueno, y así luce la piscina sin prender las olas. Y así luce con las olas prendidas. Esta piscina de olas fue la primera construida en Latinoamérica. Con dimensiones de 50 metros de largo por 20 metros de ancho en la zona de la playa y 10 metros de ancho en su parte más honda. Con una profundidad progresiva hasta llegar a los 2.4 metros. La parte poco profunda se asemeja a una playa, te puedes sentar o recostar y disfrutar de la fuerza del agua. Empezamos desde lo menos profundo y avanzamos hacia la parte honda. Mientras avanzamos hacia la profundidad, se siente la emoción y el esfuerzo que conlleva mantenerse.
En la zona más honda, la experiencia se vuelve más desafiante y demanda buenos nadadores, pues la fuerza del agua puede llegar a ser agotadora. El funcionamiento de la piscina es intermitente, está activa durante 15 minutos, luego se detiene por 1 hora, para reanudar por otros 15 minutos. Gracias a sus 2.4 metros de profundidad, esta zona se convierte en el escenario perfecto para realizar saltos y clavados. La piscina de olas es un espacio ideal para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todos disfrutarán de momentos increíblemente divertidos. Esta piscina ofrece una experiencia emocionante y variada, recomendada para aquellos que buscan diversión acuática en un ambiente seguro. A poca distancia se encuentran las piscinas infantiles. 2 piscinas conectadas por 3 toboganes pequeños proporcionan un espacio seguro para la diversión de los niños. Aunque también algunos adultos disfrutan de esta zona. Llega el momento de ir a los toboganes. Bueno, vamos a probar uno de los toboganes aquí en el parque acuático. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
piscina donde termina este tobogán conecta con 2 toboganes pequeños. Bueno, antes de continuar, es hora de recargar energías. Debemos tener en cuenta el horario del restaurante para no quedarnos sin almuerzo. Esto fue lo que ordenamos. Ahora, vamos al tobogán más largo del parque, conocido como el tobogán caracol. Este tobogán con más de 140 metros ofrece una experiencia emocionante y divertida. Un consejo útil: deslízate acostado y evita usar prendas que puedan frenar el recorrido.
Este es el tobogán Kamikaze, uno de los más rápidos de Colombia. Su trayecto recto, apenas interrumpido por 2 pequeños sobresaltos, genera velocidades extremas. Bueno, llegó la hora de probar el Kamikaze, que es el tobogán más rápido aquí del parque. Aquí está la subida, como vemos, mire, tenemos tremenda vista del parque aquí. Definitivamente una experiencia increíble que acelera el pulso y el corazón. El Acuaparque, Agua, Sol y Alegría, ofrece un día lleno de diversión para toda la familia. Sus múltiples piscinas y toboganes brindan una experiencia llena de adrenalina y emoción. Recuerda que aunque el hotel ofrece servicio todos los días, el parque acuático opera únicamente los sábados, domingos y festivos, desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Los huéspedes pueden disfrutar de la piscina hasta las 9 de la noche. En temporada de vacaciones, el Acuaparque abre todos los días. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartir. Si ya visitaste este lugar, déjanos saber tu experiencia en los comentarios. También comenta qué otro lugar te gustaría que exploráramos. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos. Esto es Canal Viajeros.